6 años y casi 2 meses tendría cuando se le inscribió en la escuela para que cursara el primer curso. Su primer día en ella no le gustó lo más mínimo. Estar rodeado de niños como él y no poder jugar le resultaba insoportable. El maestro, un tal don Francisco, un poco majareta, por cierto, se dedicó a darles los buenos días a todos, a nombrarlos por sus nombres respectivos y comunicarles, seguidamente, los primeros conocimientos de gramática. Antonio intentó su primera aventura con la escritura bajo la mirada atenta de este, aunque, en realidad, todo aquello le importaba un pimiento. A él lo que le gustaba era jugar a cualquier cosa con sus amigos de infancia, uno de los cuales se encontraba en su misma clase. Diego sentía más o menos lo mismo que él sobre la escuela. Sin comprender muy bien el orden riguroso que les impedía charlar y jugar entre sí, le dio por hablar más de la cuenta con este en lugar de prestar atención a lo que el maestro decía que se llamaba A, B, C, o cómo se escribían. Ambos, estaba claro, preferían darle a la lengua y desobedecer a este a la hora de guardar silencio y de prestar atención a sus palabras. Esto, lógicamente, acabó por irritar al máximo a don Francisco y, sin pensárselo 2 veces, se dirigió hacia donde se encontraban los dos. A Diego le golpeó con toda la rabia del mundo en la cara, y con tan mala fortuna, que enseguida comenzó a echar sangre por la nariz. Antonio, sin embargo, por suerte, solo pilló algún que otro golpe. Tras esto, don Francisco, ya menos enfurecido, encerró a los dos descarriados en el servicio, como castigo, y el muy cabrón, al ver que Diego seguía sangrando por la nariz, no ideó otro método mejor que el de poner una jofaina con agua en el suelo, obligándolo a sangrar en ella mientras cortaba o no la hemorragia, como si tal cosa no tuviese importancia. En ningún momento se le pasó por la cabeza la idea de darle un pañuelo o en detener la hemorragia lo más rápido posible. La rabia que sentía le había hecho perder toda idea de socorro. Es más, al ver al niño sangrar, solo pensó en que le estaba bien lo que le había sucedido. Así aprendería a guardar silencio y a respetar su autoridad. Tal brutalidad de quien en teoría debería mostrarles las bondades del mundo escolar, se le quedó a ambos grabada para siempre. Para Antonio, que apenas nadie, ni su propia familia, le ponía la mano encima, la crueldad que acababa de presenciar era inadmisible y solo se podía deber a que el maestro no estaría demasiado bien de la cabeza. Sí, su reacción lo demostraba de sobra. En cuanto finalizó el castigo, volvieron a clase. El miedo al maestro consiguió que prestasen más atención, con la cartilla abierta. Claro que aquel aire de prisión a Antonio, acostumbrado a la libertad típica de los niños criados jugando en la calle y en los campos, le resultaba asfixiante, tanto, que al día siguiente, junto con otros amiguitos, prefirió adentrarse en el mundo de la rabona. Preferían no ir a clase y esconder las carteras en la muralla que rodeaba la casa de la Junta Administrativa y en jugar en la silla, donde hoy está la parte más a la izquierda del área recreativa infantil, entonces sin asfalto alguno, para aparentar ante sus padres que acudían a clase puntualmente, tal y como estos deseaban, en realidad, que sucediese. Allí, entre el polvo y la tierra, se ponían a jugar cual críos de 7 y 6 años. Jugaban a quieto, a las bolas y a cuanto de su imaginación surgiera. En cuanto veían salir a los demás niños de la escuela, ellos buscaban de nuevo las carteras y corrían a sus casas como si también acabasen de salir de clase. Corrían como todos los demás niños, pero aquella creída libertad, al menos para faltar a clase, en el fondo con el tiempo sería una menor libertad para elegir trabajo en su vida adulta. Como cada día, los maestros pasaban lista, no tardaron en notar la ausencia de los 5 o 6 desertores que desde el primer día no habían vuelto a aparecer por clase. Se lo comunicaron al director y a los padres o a los hermanos mayores escolarizados en el mismo colegio. En realidad les preguntaron las razones por las que faltaban a clase, por si se debía a que estaban enfermos. Todos se sorprendieron bastante, estaban seguros de que acudían a clase puntualmente y que su educación pronto daría sus frutos. Se va a enterar ese cuando me lo eche a la cara, dijo más de un padre. Alguno recibió su buena tanda de palos como castigo o una reprimenda que jamás olvidaría. Ante el portal de enfrente de su casa, Antonia charlaba, sentada en una silla, con sus vecinas más cercanas y allegadas, la Currica, Josefa la Oreja y Antonia la del Agua. Con ella se sentía mejor cuando hablaba, eran más o menos de su misma edad y normalmente hablaban de sus problemas menos íntimos. María llegó de la escuela y le contó que el director le había preguntado que por qué Antonio no iba a la escuela. Pero no va todos los días contigo a la escuela. Sí, pero parece que nunca entra a clase. Se va a enterar ese cuando llegue a casa. María, sin añadir nada más, continuó caminando y en un santiamén subió las escaleras y entró en la casa. Vaya con el estudiante que nos ha salido este Antonio, dijo la Currica. Merece una bronca que no olvide nunca, aconsejó Josefa la Orejas. Si fuese mi hijo, ese se iba a enterar. Lo que pasa es que lo tenemos muy mimado con el cuento de que no es nuestro hijo. Si alguien debe ponerle una mano encima, ese es su padre. Sin olvidar que a mí nunca me ha gustado pegarle a ningún crío. Aunque, eso sí, una buena regañina nunca les viene mal, cuando se lo merecen, siguió diciendo Antonia, sentada. Si ha hecho eso, merece un buen castigo, pa' que aprenda. Un niño mimado es lo peor que puede ser un niño. Vamos, yo jamás, a los míos, los mimé cuando chicos, opinó Antonia la del Agua, la más mayor de todas, sentada también en una silla ya un poco destartalada. Y quien los mima, lo único que hace es perjudicarlos. Yo no le pienso dar una paliza. Si acaso que se la dé su padre, que pa' eso lo es. Bastante tengo yo, y he tenido, con criarlo. Además, mi cuñado siempre nos ha recomendado que cuando tengamos problemas con él, lo pongamos al corriente, pa' que él lo castigue si lo necesita. Entonces eso es lo que tienes que hacer, terminó aconsejándole la Currica, mujer más bien regordeta. Ya veré lo que hago si vuelve a faltar a la escuela. Antonio abandonó la silla con la cartilla entre las manos. Se sentía muy contento por haberse librado un día más de ir a clase, tan feliz como sus compañeros de aventuras extraescolares. Él y Diego subieron por la calle central del pueblo. Frente al bar parada había sentados, en el pollato que rodeaba la plaza de la iglesia por el norte, una gran cantidad de hombres, casi todos con sombrero.
La mayor parte de ellos eran campesinos librados de sus faenas, aunque solamente fuese aquella tarde, abueletes de todas las edades, así como los comerciantes y taberneros que esperaban la llegada de algún cliente para reanudar sus actividades habituales. Todos hablaban tranquilamente entre sí mientras pasaba la tarde. De estos últimos, el único que llamaba la atención de Antonio y de los demás niños, e incluso de las personas mayores por sus gracias y bromas, era el del bar Parada, situado en el centro del pueblo. Solía llenarse todas las tardes, en especial en cuanto el otoño hacía su acto de presencia, ya que durante el estío la mayoría de los habitantes del pueblo se quedaban en los cortijos y este parecía completamente deshabitado y los negocios del alcohol disminuían en gran medida. El tabernero era una persona regordeta y con apenas unos mechones de pelo sobre la cabeza. Solía ponerse en mitad la plaza muchas tardes. Allí lograba conseguir que los niños se sintieran felices al verlo jugar con otros niños y bromear con ellos o cualquier adulto. Aquella tarde, antes de dirigirse a casa, se quedó unos minutos riendo también, como otros niños, de las chanzas de este. Se le conocía en el pueblo por tocino, mote heredado de su padre, y que llevaba con bastante dignidad. Antonio siguió hacia su casa después de reír con aquel hombre. En cuanto llegó a la cuestecilla, mamá Antonia, que continuaba hablando con sus amigas y vecinas, le gritó, muy seria y, sobre todo, enfadada. ¿Con qué te dedicas a hacer como que vas a la escuela y después te quedas fuera jugando con otros niños? Como me entere que vuelves a hacerlo, te vas a enterar tú de lo que es bueno. Mamá, nunca más faltaré a la escuela, respondió este, intentando bajar la tensión con ella. Sabía que no tenía nada que decir en su defensa. Sí, eso debes hacer. Allí puedes aprender muchas cosas importantes para prosperar en la vida. Tras estas palabras de mamá, subió las escaleras, agarrándose a la barandilla para dejar la cartilla en el comedor y poder salir a jugar un rato con sus amigos después de merendar. Poco después, Antonia se despidió de las vecinas y siguió sus pasos para prepararle la merienda. Sus amigas y vecinas continuaron charlando, haciendo punto, bordando, o bien, mirando cómo la sábana iba adquiriendo unos nuevos rasgos al ser bordada, como los ovillos de lana se convertían en abrigos. Aquella tarde, volvería a darle de comer pan con aceite y azúcar, volvería porque no tenía otra cosa. En la casa, sus hijas, ya todas unas mujeres, bordaban sus ajuares para cuando llegase el momento de casarse. A Antonio le gustaba verlas hacer aquel trabajo. Encontraba en él algo misterioso, pues no sabía muy bien para qué podía servir aquello que sus primas hacían con tanto afán. Antonio las encontró hablando de hombres, tal y como hacían casi todos los días. Hablaban de sus pretendientes ante todo, excepto María, que era solo una niña. Sus primas, en cuanto se percataron de su presencia y de la llegada de la madre, cambiaron de conversación. En casa se sentía seguro, como todo niño mimado se puede sentir en casa de sus padres e incluso a los no mimados también les suele suceder. Al volver de clase, dejaba su cartera en lo alto de un pollato, junto al cual ascendían varios escalones hacia la habitación alacena utilizada para guardar ciertas cosas de las más necesarias para la vida económica de la familia, aceites, jabones, tocinos salados, legumbres de varias especies, etc. En el pollato había una ventana por donde entraba la luz de una tarde ya casi otoñal, iluminando, de paso, el salón. Sus primas comenzaron enseguida a chincharle. Su intención no era otra que la de oírlo hablar con la gracia que lo hacía cada vez que tenía que pronunciar la P. Antonia se reía por dentro al escuchar hablar a sus hijas y a Antonio. Se reía y preparaba las rebanadas de pan, cortándolas con el cuchillo, vertiendo con cuidado el aceite para que no se desparramara por el suelo, y, finalmente el azúcar. Tras esto, entregaba una a Antonio y otra a María. Ambos la tomaron con delicadeza y bastante cuidado, no fuese a hacer que se les cayese al suelo y, sobre todo, que se viesen en la obligación de esperar un rato más para deleitarse con la merienda. A ella le gustaría poder darles cosas mucho más nutritivas que pan, aceite y azúcar, pero como la economía familiar no daba para más, se tenía que conformar con darles lo único que podía. En cuanto les entregaba la comida, merendaba también un poco y después seguía con sus tareas en la casa. Manuela y Paqui también decidieron merendar. Eran ya todas unas mujeres, le ayudaban en cuanto podían y su madre les exigía limpieza del hogar, echarle a los marranos, en esos días ya encerrados en la saúrda mandados, etcétera, etcétera. Rafael y Paco ayudaban al padre en la recolección de los últimos productos agrícolas. Guardaban las vacas, regaban las papas. Antonio comía el pan con azúcar como si se estuviese comiendo el cielo. Le encantaba, no se puede decir otra cosa. Lo devoraba mirando a la mamá mientras surcía un par de calcetines rotos. María sentía por aquel alimento más o menos el mismo amor que él. Miraba igual de absorta a su madre y su modo de surcir calcetines. A ambos le atraía ver cómo el hilo cerraba los agujeros, cómo utilizaba la aguja y el dedal. Admiraba a su madre en muchas cosas. Para ella, como para Antonio, a su edad no podía ocurrir de otra manera. La mamá era digna, al igual que a su padre, de estar en un altar. Nadie merecía tanto respeto como ella, nadie le llegaba a la punta de zapatos, nadie le daba de comer cosas tan ricas como el pan con aceite y azúcar. Antonio mordía el pan con el deseo de que éste acabase en su estómago cuanto antes, para irse enseguida en busca de su amigo Diego y jugar a lo primero que se les ocurriese, anhelando su disfrute infinito. María se veía más o menos en igual dilema, su madre le exigía que volviese pronto para repasar la lección de aquel día. Nada más acaba de comer, los dos anunciaban a esta que se iban a la calle a jugar. Salían corriendo de casa, bajaban las escaleras y la cuestecilla. Al llegar al final de esta, cada uno partía en busca de sus amigos y amigas. María iría en busca de sus primas. Con ellas jugaría hasta las 7 en casa de su abuela Mama Carmen, mujer de 77 años ya y de una integridad manifiesta, que desde su viudedad, prácticamente, se dedicó a cuidar nietos e hijos. De hecho, su hija Josefa y su hijo Manuel quedaron viudos poco después que ella, al perder a su marido y mujer respectivamente. Antonio era, de todos ellos, el huérfano más pequeño. Manuel se fue a vivir con ella, junto con 4 de sus hijos, los mayores. Este le dio la posibilidad de que los criase como una madre. Aquello, sin duda, hizo que su viudedad fuese menos penosa y que, prácticamente, no se sintiese sola. Mama Carmen, desde su profunda fe religiosa, se sentía fuerte y casi eterna.
Todas las tardes iba a la Virgen de la Capulla a rezar. A veces, incluso llevaba a alguna de sus nietas hasta allí para que comprendiese bien las ventajas de creer en tales cosas. Allí, entre palomas en vuelo y posadas en el alero del tejado o alguna rama, las recibía su amiga Rosario, mujer tan religiosa como ella, incluso mucho más. En su casa poseía la Virgen que arrastraba a cientos de mujeres hacia ella en busca de consuelo y de perdón por las posibles faltas cometidas a lo largo de su vida o bien por el solo hecho de ser carne condenada. En el caso de las que soportaban su religiosidad enfermizamente, en gran parte por culpa de aquellos sacerdotes que desde el altar lanzaban las arengas más enérgicas contra el placer en el matrimonio, placer que, al fin y al cabo, si el Creador se las dio al hombre, sería para disfrutarlo con las debidas precauciones y no para hacer como si con uno no fuesen. Mama Carmen creyó siempre en tales arengas como casi todo el mundo, ya que no existe amenaza que no se tenga en cuenta y más si se pone en juego el ir al paraíso llamado por la cristiandad cielo. Mientras allí rezaba frente a la imagen de la Virgen, en la calle sus nietas y nietos jugaban a la comba, a quieto, a tirarse huesos de almecinas con sus amigos. Jugaban en aquellas calles llenas de niños de los años 60, en aquel camino de la Sierra Polvoriento, jugaban hasta quedar rendidos de tanto arrodillarse para jugar y de correr de un lado a otro. Margarita acompañó a Mama Carmen aquella tarde de principios de otoño. Ella miraba con la misma beatitud que ésta. Creía todo lo que le contaba sobre Dios, Jesús y su madre, la Virgen María, aquella misma Virgen que, iluminada por dos cirios a cada lado, tenía ante sí. Sus 11 años casi recién cumplidos aún no habían acabado con su inocencia. Aún miraba su vida como una flor mira los campos antes de que la pisen y acaben con su belleza aplastada contra la hierba. Mama Carmen y ella rezaban el rosario junto a varias personas más. Esta imaginaba encontrarse con su marido allá en el cielo, se imaginaba junto a él contemplando a la Virgen de la Capulla. El resto de personas que había rezando a su lado no estarían muy lejos de su propia imaginación. Era algo que necesitaban para seguir viviendo pese a las pérdidas de seres queridos, para seguir con la esperanza del reencuentro más allá de la muerte. El susurro de sus rezos lo llenaba todo. Se metía en las cuatro paredes. Sus manos iban pasando las cuentas del rosario tras cada rezo. A su alrededor transcurría la tarde. El sol caía en el horizonte más al sur y se colaba por la pequeña ventana y ayudaba a las velas a iluminar la figura de madera que tantas bendiciones, en su inercia, esperaba que le otorgasen aquellas tristes mujeres. Un sol que parecía tan divino como todo lo demás, un sol que agradecían a la Virgen con la esperanza de seguir disfrutándolo un día más que se convirtiera en años. En cuanto acabaron su rezo, se persignaron, se pusieron en pie y se despidieron de Rosario, gracias a la que podían disfrutar de aquellos importantes momentos de consuelo, hasta el día siguiente, en que volverían a rezar nuevamente. Ya en la calle, cada una volvía tranquilamente a su casa, donde les esperaban sus hijos y nietos, y a las no viudas incluso sus maridos. Volvían y se ponían a trabajar en las labores de casa. Mama Carmen y su nieta tardaban muy poco en regresar a ella, apenas la separaban de la capulla unos 150 metros. Mama Carmen enseguida reanudaba sus tareas domésticas. Encendía en primer lugar la lumbre, para calentarse, y haciendo o preparando cena, esperaba a que su hijo Manuel regresase, junto con los hijos mayores de las tareas del campo. Sus nietos encontraron, tras la muerte de la madre, en ella una madre que ponía en cada una de sus acciones todo el amor que sentía por ellos. Margarita se salía a la calle un rato, buscaba a sus amigas y primas. Todas juntas jugaban a la rayuela con un pirre, a la comba o a las mamaitas. En esto último, se imaginaba querer o tal o cual muchacho, pero, ante todo, imaginaban, inocentemente, que sus maridos eran como sus padres. Se identificaban por entero con sus madres en la vida hogareña. Sí, sus juegos de padres y mamás eran un reflejo de la vida cotidiana junto a quienes imitaban, no podía ser de otro modo. Jugaban, y junto con otras niñas y niñas, se puede decir que cada tarde tomaban las calles del pueblo y parecía que solo habitaban en el multitudes de niños que rompían alpargatas de vida efímera, que se empolvaban mientras en la vida se limitaba a ser niños eternos y que jugaban mientras creían que siempre sería así. De aquellos críos surgían grupos de amigos que, en el caso de los varones, casi siempre terminaban a palos entre sí. Sí, el mundo infantil de los varones casi siempre parecía encontrarse en guerra permanente. Había zonas que tan solo podían pisar los críos que vivían en ellas, estando completamente vedadas al resto. Cualquier intruso corría serio riesgo de agresión, de no ir acompañado de alguna persona mayor. María saltaba eludiendo la cuerda que su prima Encarni y su prima Margarita mecían con energía. Saltaban y volvían a ponerse en cola a fin de continuar brincando después de que lo hicieran sus primas Luisa e Isabel, así como Loli y Toñi, dos amigas y vecinas de Margarita. Estas, a toda velocidad, saltaban también y procuraban que la cuerda no les rozase las zapatillas, de lo contrario, tendrían que mecer la cuerda, cosa que no les resultaba nada agradable, significaba ser una perdedora. Vaya mierda, exclamó Isabel, molesta consigo misma por no haber imprimido mayor velocidad a sus pies, al rozarle la cuerda en estos, tras lo que se acercó a su prima Marga para sustituirla en su puesto. Esta, alegre de volver a poder saltar, se ponía en la cola a esperar su ansiado turno. Isabel y Encarni ponían la cuerda en movimiento y de nuevo esta giraba a su alrededor, golpeando contra el suelo y restallando con fuerza. Encarni deseaba que alguna cayese lo más pronto posible para volver a saltar ella cuanto antes. Isabel, pese a resignarse a su suerte, se puede decir que, sin duda, lo deseaba aún más, tendrían que caer dos para volver a saltar. Loli, la más pequeña junto con Toñi, esperaba el momento propicio para meterse en la cuerda sin que ésta la golpease, lo esperaba con toda la atención puesta en el girar de esta. Loli se ponía en movimiento y con toda su energía y rabia, saltaba 3 veces y salía exitosa del alcance de la cuerda. María la sustituía enseguida, superando también la prueba, cosa que la llenaba de alegría. Esta se sentía feliz de no haber caído tampoco en aquella ocasión. Todas ellas se sentían felices de no caer, todas las que caían sentía una rabia profunda contra sí mismas, por su error. Todo el tiempo giraba para ellas alrededor de aquella cuerda, de aquel polvo que ésta y sus pies levantaban al dar en el suelo. La noche poco a poco se presentaba, poco a poco la escasa iluminación artificial de aquellos años sustituía a la solar.
La noche dejaba las calles prácticamente vacías y el polvo podía posarse tranquilo en el suelo, o bien se lo llevaban los críos a sus hogares, para que sus padres les armasen un broncazo de los que dejan huella. La noche llenaba las calles de muchachos y los bares de hombres amantes de los espacios llenos de humo y de oxígeno enrarecido, de muchachos que jugaban al rescate en las esquinas o se tocaban en la oscuridad pensando en la muchacha o la mujer de sus sueños. Fumaban sus cigarrillos ilegales y se contaban sus pequeños y grandes secretos. En sus casas, las mamás pasaban un rato considerable quitando la suciedad a los críos, al marido, a los hijos solteros que ya trabajaban y aportaban lo suyo a la economía familiar. Niño, me cago en tu pae. Pero ¿cómo mierda has estado para ensuciarte tanto? Es que no puedes tener más cuidado y no tirarte al suelo. Refunfuñaba una de tantas madres a su hijo mientras le quitaba la ropa para ponerlo medio decente ante los ojos del padre. El niño se limitaba a responder. Es que está jugando a las bolas. Pues juega a otra cosa que te ensucies menos o, por lo menos, juega sin arrastrarte por el suelo, pero a mí no me vuelvas a venir tan sucio como hoy, con que ya sabes. Si no, te voy a dar una tanda de palos, que te vas a enterar.